¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos una vez más a un programa de Sin Filtros. El día de hoy vamos a seguir hablando del tema que hemos venido tratando por estas 3 semanas. El día de hoy es nuestro episodio número 4 hablando acerca de lo que es la identidad. Y sean cada uno de ustedes bienvenidos, los que están conectados por Facebook, los que nos están viendo por Plenitud TV, Canal 51. Bienvenidos, es un gusto que ustedes nos dejen entrar a su casa, a su hogar, a sus dispositivos, y los que están en redes sociales los invitamos a que puedan darle like y compartir este en vivo, este programa maravilloso que nosotros tenemos y que Dios nos permite tener para poder bendecirlos y para poder bendecir a todos aquellos que no conocen aún de Cristo y las verdades que están en la palabra de Dios. Así es. Y pues fíjate que una de las cosas más importantes es de que Dios nos utiliza para bendecir sus vidas, pero al mismo tiempo nosotros estamos siendo bendecidos. Así que una vez más les damos la bienvenida a nuestro programa y anhelamos de todo corazón, este es el cierre acerca de lo que es el tema de la identidad. Anhelamos, ¿verdad?, de que pues esto haya sido de provecho para ustedes. Y pues vamos a continuar con otros temas que son bastante pues llamativos, ¿verdad? Para nosotros, que sentimos de parte del Señor, pues compartir con cada uno de ustedes. Y pues como lo digo, somos bendecidos al mismo tiempo que ustedes están siendo bendecidos. Así es, excelente. Entonces vamos a recapitular un poquito Sí. acerca de lo que hemos estado viendo y de lo que hemos estado hablando. Sabemos que hemos estado hablando acerca de la identidad, sabemos que Dios ya estableció quiénes somos. Nuestra identidad no nace aquí en la tierra ni de lo que las personas digan acerca de Ujú. nosotros, sino que en el cielo, ¿verdad? Así Nuestra es. identidad es una identidad divina que está basada y cimentada en Jesucristo definitivamente. Cabe mencionar lo que dice Primera de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces ya vemos que cuando hablamos acerca de la identidad que tenemos como hijos de Dios, Dios nos pone en lo más alto, Ujú. ¿verdad? Dios nos pone en lo más alto, Dios nos da una posición privilegiada, por así decirlo, como hijos de Dios. Y es así como nosotros tenemos que vernos y sentirnos delante Ujú. de Dios, ¿verdad? No menos, no inferiores, no de último, no denigrándonos o degradando nuestra identidad, no, sino que Dios siempre nos pone en lo más alto, como dije, en una posición privilegiada. Y sabemos también que cuando venimos a Cristo, Dios hace todas las cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Él nos da una nueva vida, nos da una nueva identidad, nos da un nuevo propósito y pues a partir de ahí nosotros comenzamos a avanzar, a partir de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, yo creo que estos puntos los estuvimos mencionando bastante en los programas anteriores. Somos hijos de Dios, somos amados, somos escogidos, ¿verdad? Son puntos bastante importantes que tenemos que tener presente para poder avanzar y para poder conquistar las promesas de Dios. Ujú. Para poder cumplir con el propósito que el Señor nos ha dejado, porque yo creo que eso es una de las cosas que donde nosotros tenemos que estar enfocados. Lo hemos dicho, que cuando estás cimentado en la identidad donde Dios, la identidad que Dios te dio, cumplís el propósito del Señor a cabalidad como Él quiere. Y una de las cosas más importantes es esa comunión que nosotros podemos tener con el Señor. Yo creo que eso es lo más importante, porque cuando tenés comunión con el Señor, de ahí va a venir esa seguridad de parte de Él, ¿verdad? Acerca de tu identidad. Pero hoy queremos hablar de algo y cerrar con esto, pues este tema de identidad. Y vamos a estar hablando acerca de cómo la familia influye en la identidad. Y a veces, o sea, nosotros sabemos y estamos seguros, ¿verdad? Más todos los que somos hijos de Dios tenemos que estar seguros de que es el Señor el que nos dio la identidad. Pero pueden haber varias cosas, ¿verdad? Como lo hemos venido tocando, que influyan en eso y vengan a distorsionar lo que el Señor ya dijo.
creo que los únicos que podemos permitir eso en la vida somos nosotros. Nosotros, sí. Nosotros somos el que damos el sí, el no de venir y dejar entrar o no O dejar decidir entrar. qué te afecta y qué no te afecta también. Ajá, pero imagínate cuando esa persona no está segura, cuando esa persona no sabe que tiene una identidad en Dios, entonces es ahí donde todo se desmorona y se desquebraja la identidad que Dios ya puso. Imagínate desde antes que nosotros naciéramos, ¿verdad? Que el Señor desde antes nos predestinó, ¿verdad? Para muchas cosas. Entonces la familia viene a influir bastante. ¿Por qué? Porque nacemos y desde ese momento, ¿verdad? Ya hay personas, ¿verdad? Que forman parte de nuestra familia, que todo lo que se diga en casa, todo lo que se hace en casa, lo que se deja de hacer, todo va a influir en quienes nosotros somos, ¿verdad? Porque si hablamos de identidad, estamos hablando de ese conjunto de creencias, conjunto de valores, todas esas cosas que nos van formando, ¿verdad? Y al final eso es quienes nosotros somos. Entonces, la familia es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque nos topamos con nuestra familia a diario, ¿verdad? Desde niños venimos día con día. Entonces, pues esto puede influir para bien, ¿verdad? Puede aportar a la identidad que el Señor ya nos dio o puede venir y alejarnos de eso que el Señor pues ya nos dio, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Entonces, todas estas cosas son pensamientos. Y yo creo que esto obviamente todos lo vivimos, ¿verdad? Y yo, pues, gracias a Dios, nosotros nacimos en un hogar cristiano que, pues, en ningún momento papá y mamá dijeron algo contrario a lo que el Señor, o en ningún momento papá y mamá se encargaron como de alejarnos de esa Al identidad. contrario. Al contrario, nos acercaron, nos reafirmaron, nos aseguraron esa identidad en Cristo. Yo me recuerdo y hace poco, le contaba a mi mamá eso, mira, esta cita que mi papá está hablando ahorita en un domingo. Em, yo me la sé, le digo yo, porque yo recuerdo que cuando yo era niña, cada semana mis papás, pegaban, recuerdo yo, es una ventanita que hay adentro en la oficina de mi papá, un papelito con una cita bíblica. Y era la cita de la semana, o sea, mi hermana y yo teníamos que aprendernos de memoria, ¿verdad? Y en ese tiempo de memoria, ¿verdad? Y probablemente habían cosas que no entendíamos, pero eso quedó en nuestro corazón. Y hasta el día de hoy yo ya las comprendo de una mejor manera, ya tengo más fresca esa revelación de parte del Señor y yo digo, qué lindo, ¿verdad? Que desde niños nos enseñen eso, pero a resultar de que pues nosotros somos dichosos, ¿no? Pero hay algunos que su historia ha sido totalmente No, no diferente. tienen eso en casa. No, no tienen eso en casa. Entonces, creo que en Dios siempre hay oportunidad y probablemente en casa no ha sido así como con nosotros, ¿verdad? No ha aportado para bien, ¿verdad? No te han acercado a esa identidad del Señor, pero en Dios siempre hay una oportunidad. Y yo creo de que este es un tiempo que el Señor nos da, ¿verdad? Para venir y pues reafirmarnos en Él, comenzar a confiar en Él y que no importa, ¿verdad? Lo demás alrededor de nosotros, que nosotros tengamos esa fuerza para nosotros seguirle y creer lo que Él nos ha dicho. Y definitivamente yo creo que no está de más motivar también a al pueblo cristiano, ¿ah? Sí, A las personas que tienen a Cristo en su corazón, que se dicen llamar cristianos, que son cristianos, en inculcar esto en la vida de sus hijos, ¿va? En la vida de sí, nuestros hijos, porque yo creo que también es algo que poco a poco se ha ido perdiendo, ¿va? O sea, antes era, bueno, vamos a la iglesia todos, ¿va? Aunque no quisieras ir. O sí, sea, aunque no quisieras ir, te llevaban a la a la iglesia. fuerza. Ahora miras familias que vienen tal vez los esposos, o vienen solo el Sí, esposo, o viene solo la esposa, o a veces solo viene la pareja y los hijos no. ¿Por qué? Porque ya entramos a un punto en donde decimos, bueno, decidí si vas a la iglesia o no. Cuando considero que siempre y cuando
un hijo dependa de papá y de mamá, siempre y cuando un hijo dependa de papá y mamá, tiene que hacer lo que papá y mamá digan, aunque no le guste, ¿va? Incluso te digo, o sea, nosotros ya no dependemos, ¿va?, de nuestros padres. Sin embargo, creo que un consejo ellos nos dan y pues obviamente nosotros en el mejor de los casos vamos a decidir agarrarlo, Sí. ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo que no tenemos que dejar de hacer. Tú decías, mis papás me enseñaban o me ponían una cita bíblica semanal que yo me la tenía que memorizar. Conmigo era lo mismo, ¿va? Conmigo era lo mismo, eran coritos, ¿va? Por eso es que yo Sí. me sé muchos coritos antiguos, Ujú, porque conmigo se ponían a enseñarme los coritos, a enseñarme ujú. los coritos. Y yo lo decía el domingo, o sea, a veces pensamos que es algo insignificante lo que le estamos enseñando a los niños, pero cuando ellos crecen y se dan cuenta de la verdad, es una verdad que ya está afirmada y Mm, remarcada en sus vidas. sí. Entonces, definitivamente tiene un impacto espiritual y es una semilla. Yo lo veo así, siempre lo he dicho. O sea, es una semilla que a su tiempo va a dar fruto. O sea, tal vez hoy le enseñas algo a tu hijo, le enseñas un versículo, un corito, una alabanza, algo. Y tal vez no miras el gran fruto de eso, más que se lo sabe, ¿verdad? Ujú. Pero estás sembrando una semilla Sí. y en cierto tiempo esa semilla va a dar fruto, ¿va? Ujú. Entonces, como padres, como familia, tenemos que estar conscientes de lo que estamos sembrando en la vida de nuestros hijos. Sí, y mira, sin ir tan lejos, eh, tú sabes cuál es el cantito que Hazel aplaude. O sea, que solo escucha y ella comienza a aplaudir. Y es alabaré, alabaré. Y ella solo escucha alabaré. Y ella Y se pone comienza, contenta. imagínate, ni siquiera se lo sabe. Pero ahí, como decías, ¿verdad? Son coritos, pero que dicen verdades muy profundas, ¿verdad? Entonces, eso se llega a afirmar en sus vidas y por eso es que dice su palabra que instruyamos al niño, ¿verdad? Y cuando él sea viejo no se va a apartar del Señor. ¿Por qué? Porque ahí ya hubo algo, ahí ya Porque se aunque tal sembró. vez haya un desvío o aunque tal vez haya una etapa inestable en la vida, que Ujú, obviamente a veces es en la juventud, ¿va? Que es la ujú, juventud siempre es como una etapa inestable en sí. la vida de muchos, no estoy diciendo que todos, pero sí muchos. Aunque pases esa etapa inestable, o sea, pasando eso, está lo que han sembrado Sí, en ahí tu está vida. la semilla. Ahí está la semilla. La familia siembra pensamientos que luego se convierten en identidad. Por eso es importante estar bien pendientes de lo que nosotros estamos sembrando en la vida de nuestros hijos. Ahora, cuán importante es cuando la familia también marca de una forma negativa la identidad. Y yo creo que tenemos que ser más conscientes de eso como padres, ¿va? Como padres, como cabezas de hogar. Que las cosas negativas que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, a nuestros sobrinitos, a nuestros primos, o sea, al entorno familiar en el que nosotros estemos. O sea, cuando nosotros abrimos nuestra boca para decir algo negativo, tenemos que estar conscientes que lo que estamos haciendo es dañando. ¿Sí? Ujú. Tenemos que estar conscientes de que lo que estamos haciendo en ese momento es dañar. No todas las familias reflejan el diseño de Dios. Lamentablemente es así, ¿verdad? No todas las familias reflejan el diseño de Dios. Y qué triste, o sea, es entendible cuando una familia no es cristiana y cuando no conoce de la palabra y verdad, o sea, es entendible, ¿verdad? Es lógico. Pero cuán triste es cuando una familia cristiana, ¿verdad? Que tiene el conocimiento, que tiene la base, no refleja el diseño de Dios. Mm, O sea, y es importantísimo porque a una esposa, a un esposo, no le sirve absolutamente de mucho venir a la iglesia y decir que son cristianos cuando sus hijos están perdidos, ¿verdad? O cuando sus hijos no están recibiendo tal vez lo que deberían de recibir de parte de ellos, ¿verdad? Entonces, yo sé que la juventud es difícil, ¿verdad? Yo sé que la juventud es difícil, pero, o sea, hay cosas que no son negociables, como lo dije al principio, no. ¿va?
yo de mala gana y no quería estar, pero yo ahí estaba. Yo ahí estaba con los jóvenes, ahí estaba en la iglesia. No quería estar, me llevaban a la fuerza, me subían al carro, yo iba trompudo, pero yo ahí estaba. No, y ¿Va? Hay fíjate cosas que que no son negociables. qué importante, porque sí hubo un tiempo donde no ibas y donde definitivamente papá y mamá como que hubo un tope ahí porque ya no te hacían ir, ya no te hacían ir, Ya pero ¿qué estaba se más grande. queda? Si ya estabas más grande, ¿verdad? Ya tomaste pues malas decisiones probablemente en ese tiempo, pero ¿qué se quedaba haciendo mamá en casa? Orando. Orando. Entonces era como no, o sea, ya a esta edad ya no te puedo jalar a la fuerza, pero no me quedo de brazos Y cruzados, cuando te digo orando, es orando, ¿va? O sea, guerreando, no así una como, ay, oración Señor, fuerte, bendícelo, no. sí, O sea, es orando, una orando, guerra, ¿va? sí. Ajá. Entonces yo creo que el papel que nosotros tenemos como padres es sumamente importante desde que nacen. ¿Qué hicimos con Hazel? Minutos que ella nació, bueno, hicieron porque yo no estaba, pero la dedicamos al Señor, ¿verdad? Y desde ese momento creo que obviamente el Señor da una respuesta, ¿verdad? Desde ese momento el Señor dice, es hija mía, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese papel como padre es bastante importante. Y qué fuerte lo que decís, porque es como se vale con las familias que no tienen a Cristo en su Es corazón, pero hay comprensible. familias que tienen a Cristo en su corazón y pues sin ir tan lejos, nosotros hemos vivido eso con la juventud, tenemos tantos jóvenes que podrían estar en nuestras reuniones y no están, ¿verdad? No estamos No, culpando a mamá y papá probablemente, o sea, sabemos que es pero complicado, siento que sí, o sea, pero como hay que padres poner algo ahí. tenemos la responsabilidad de Sí, ejercer presión en ese sí, sentido, sí. porque si no presionamos, o sea, los Sí, patojos hacen lo es que mejor quieren. eso a que se desvíen al final, o sea, paren haciendo de su vida algo totalmente lejano a la voluntad de Dios. Y al final, eh, fíjate, pues al final es como familia que se pagan las consecuencias de esas decisiones, ¿verdad? O sea, porque el patojito agarra por un lado donde no tiene que irse y si papá y mamá no hacen absolutamente nada, pues van a cometer muchísimos errores y al final probablemente regrese arrepentido, ¿ay? Y las consecuencias agarran, obviamente, abarcan a mamá y papá. ¿Por qué? Porque pues amamos a nuestros hijos y ahí vamos a estar. Pero entonces yo creo que mi papá siempre decía algo y es, yo les voy a estorbar el pecado, Eso también me lo decía mi o mamá. sea, yo las voy a rinconar y no, y es que Sí. así fue. Y entonces uno lo siente pesado, ¿me entendés? En ese tiempo, lo siente Sí, pesado, lo lo sentís sentís así, como que te están aburrido estorbando, te están molestando, te y uno están... se enoja y, pero al final, o sea, ya el día de hoy, o sea, yo digo gracias mamá y gracias papá, porque mira, o sea, formaron a alguien que pues hoy está aquí hablando de Dios y que ama hacer la voluntad de Dios, entonces igual contigo. Entonces es un papel bastante importante el de los padres, definitivamente. Sí, y cuando las familias no reflejan el diseño de Dios, pues obviamente los hijos, la esposa y todos los que estén en el entorno familiar crecen con rechazo, palabras de destrucción, falta de amor, abandono, o sea, creces dañado, ¿no? O sea, Mm, creces fracturado, ¿va? sí. Entonces, eso mismo te hace, obviamente, tener un corazón duro, ser una persona apática, ser una persona indiferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás sufriendo, ¿verdad? Tú estás sufriendo, has sufrido, Ujú, entonces miras a tu alrededor y nada, lo que está a tu alrededor te importa, porque lo único ujú, que te importa es el daño que llevas adentro y nadie puede hacer nada para sanarte. sí. Pero es ahí donde tenemos que entender que el único que puede sanar nuestras heridas es Dios, ¿verdad? A Ujú, través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto nos lleva a crear identidades equivocadas. ¿Cómo? No valgo, no soy suficiente, nadie me ama, ¿verdad? ujú, Que es algo que, si no me dejarás mentir, se mueve mucho en la juventud. sí. ¿Va? O sea, porque eso tratas con los Ujú, jóvenes. No valgo, no soy suficiente, nadie me ama, no soy importante, no soy bueno para nada, ujú. ¿verdad?
Entonces, démonos cuenta por qué es que ellos están teniendo ese comportamiento o esa falta de identidad. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando en casa? Esa es la interrogante. ¿Qué está pasando en casa? Porque fácil es, o sea, fácil es venir y decir, ah, no, anda a la escuela para que te eduquen. Pero la primera Gran educación la error. recibís en casa. Ah, no, anda a la iglesia para que te den el alimento espiritual. Pero el alimento Ujú. espiritual lo tienes que recibir en casa. O sea, no podemos nosotros como padres desbordar la responsabilidad en las escuelas, colegios eh, y en las iglesias, pues. Ujú. Si es mi hijo. ¿Ah? Ujú. O sea, ellos me ayudan. Escuelas, colegios, ayudan. Sí. Iglesia, ayuda. Yo soy el responsable como papá de lo que está sucediendo en la vida de mi hijo, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo siento que sí tenemos que, que ponerle mucho interés a eso. Y pues obviamente nosotros como iglesia, como hijos de Dios, enseñamos que Dios en ningún momento dice eso acerca de nosotros. O sea, Ujú. nuestra función siempre va a ser restaurar la identidad, Sí. voy a regresarnos a nuestro diseño original. Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, ejemplos bíblicos de los personajes que fueron rechazados, pero Dios los levantó. José fue super mega ultra recontra Sí. archi rechazado. Qué gran O palabra. sea, súper Sí. rechazado. Yo la verdad miro la vida de José y yo me admiro que él en ningún momento viene y se queja, en ningún momento viene y se Ujú. enoja. O sea, es increíble ver la actitud de José en todo el trayecto de su proceso, ¿va? Y hacia dónde Dios lo lleva por Y eso, hacia dónde Dios lo por lleva por escuchar eso, su voz. por escuchar su voz y por estar cerca de él definitivamente. Ujú. Gedeón se veía débil, pero Dios lo llamó valiente. Así ¿Verdad? es. Gedeón fue un personaje que se hizo de menos siempre, Ujú. no se creía capaz, ¿verdad? Ujú. Pero Dios lo llamó valiente y pues obviamente hizo muchas grandezas con la ayuda de Dios. David fue menospreciado, pero Dios lo escogió. Entonces vemos personajes que humanamente no estaban calificados, Ujú. menospreciados, son un cero a la izquierda, pero Dios viene y los posiciona como sus hijos, como sus elegidos, como sus enviados. Y entonces ahí la onda te cambia, Ujú. ¿verdad? Te cambia el panorama, te cambia la visión, te cambia el propósito. Entonces, la familia puede herir tu identidad, pero no puede destruir el propósito de Dios en ti, Qué ¿verdad? fuerte eso. O sea, la familia Mucha verdad. puede herir tu identidad, pero no puede Ujú. destruir el propósito de Dios en ti. Posiblemente estés en un entorno familiar no muy agradable, no muy adecuado, no el mejor, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios no tenga un propósito con tu vida. Eso no quiere decir que Dios deje de trabajar en tu vida, no. El propósito que Dios tiene para la vida de todos nosotros se cumple, Mm. independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor o de lo que las personas puedan decir. Sí. Y aquí vengo con algo que es bastante fuerte también, y es que Dios restaura nuestra verdadera identidad. Yo sé que aquí estamos hablando con muchas personas que tienen su identidad desquebrajada, que tienen su identidad destruida, y de que probablemente no fue algo de que ustedes escogieran como tal, sino que realmente hubieron personas que aportaron y pues ustedes por no saber se dejaron llevar por esos comentarios y esos pensamientos, o sea, al principio lo primero que sucede es de que se emiten palabras hacia la vida de una persona, luego esas palabras se convierten en un pensamiento y luego, y es ahí donde viene lo fuerte, esos pensamientos se convierten en fortalezas en nuestra vida y por eso es que es complicado venir y desquebrajar todo esto, ¿verdad? Que ya es una fortaleza, ya es algo que está duro, ¿me Y fíjate entendés? que cuando Es complicado. mencionas eso en teoría, el proceso es pensamiento, ¿verdad? El pensamiento se vuelve, dijiste, Una una fortaleza. fortaleza, pero el pensamiento se vuelve una conducta, ¿verdad? Sí. Cuando Te pensás lo mucho algo, crees, te lo comenzás a crees. comportarte, va. Y luego la conducta se convierte en un hábito, ¿verdad? O sea, Ujú. algo que practicas continuamente.
y ese hábito evoluciona a tu carácter. Mm. Entonces, imagínate cuán fuerte es el pensamiento si lo dejas entrar. ¿Qué pasa? De pensamiento a conducta, de conducta a hábito y de hábito a tu carácter. Ujú. Entonces, ¿por qué eso es así? ¿Por qué eso No, es y así? fíjate que lo que decía yo, creo, en unos programas anteriores, era de que algo tan insignificante que lo miran, pero yo digo es algo muy impactante que yo he escuchado eso y por eso lo digo, por eso me atrevo a decirlo, porque hay papás que vienen y les dicen, ¿por qué sos tan burro a sus hijos? ¿Por qué sos tan tonto? O sea, son palabras muy fuertes y al final, como decís, ¿verdad? O sea, eso ya es un hábito, ya me lo creí. No, pues y al final Entonces, se por qué comienza a se convertir comportan así. como burros, por así decirlo, va? Ajá, Porque eso le estamos metiendo. sí, Entonces, no es es fuerte. muy delicado lo que nosotros decimos a la vida de nuestros hijos y a la vida de los nuestros, o sea, hablando de nuestra familia, Ajá, nuestro sí, entorno. exacto, porque aquí no es solamente los hijos, ¿verdad? Sino que entre esposos, Sí. o sea, cómo nosotros nos tratamos todos. Entonces, pues aquí Dios viene con la solución, ¿verdad? O sea, aquí no hay cómo venir y decir, ay, no, yo no puedo cambiar, yo siempre me voy a quedar así, no hay solución para mí no hay oportunidad, no, eso es mentira. Dios viene con la solución y es que Él nos va a restaurar esa verdadera identidad porque definitivamente fue algo que Dios nos dio como un regalo y Él anhela que nosotros disfrutemos de eso, ¿verdad? Entonces, aquí hay esperanza, Dios puede sanar lo que la familia un día dañó, ¿verdad? Lo que la familia un día vino y desquebrajó. La palabra de Dios dice, aquí yo hago cosa nueva. O sea, todo lo del pasado, el Señor viene y lo rechaza, ¿verdad? Y viene y te hace recordar quién eres en Él, de que eres una persona valiosa, de que eres una persona importante y de que Él vino y te escogió para posicionarte como su hijo, que esto es algo, como lo hemos venido diciendo, de alto valor. En Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están En en Cristo Cristo Jesús. Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, por eso es de que nuestra mirada tiene que estar puesta hacia adelante. O sea, nosotros no podemos vivir pensando en un pasado, porque ese pasado probablemente ha sido muy oscuro y si dejamos nosotros que ese pasado entre a nuestro presente, nos va a destruir nuestro futuro, definitivamente, nos va a arruinar lo que el Señor tiene más adelante para cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que yo siempre he dicho de que yo volteo a ver solo si voy a sacar algo bueno de ahí. O sea, solo si yo me voy a recordar, y si me recuerdo de algo malo que sucedió, es porque yo lo voy a contar como un milagro de que el Señor ya hizo algo ahí y pues el Señor me sacó O de por hacer una algo. comparación, tal vez, ¿va? ¿Cómo Sí, estabas antes? ¿Cómo estás hoy? para edificar es por la única razón que nosotros como hijos de Dios debemos de recordar algo. Pero de lo contrario es dejar todo eso atrás, así como el Señor lo ha hecho con cada uno de nosotros. Sé que es algo muy complicado, lo hemos platicado, es algo muy complicado poder soltar, poder venir y romper con todos esos hábitos, romper con todas esas ataduras que probablemente han estado ahí desde hace muchísimo tiempo, desde que son niños, pero no hay nada imposible para Dios. Entonces Dios no solo perdona, Él restaura, Él sana, Él reafirma quién eres en Él. Y su palabra también dice, habéis recibido el espíritu de adopción. Lo recordamos una vez más, somos adoptados por el Señor. La otra vez hablábamos de que cómo es eso que el Señor nos pone con Jesús, ¿verdad? Como Como hermanos, hermanos, o sea, siendo Jesús el hermano mayor. es una Ajá. posición que nosotros tenemos que valorar y por eso es que nosotros tenemos que creer lo que el Señor dice, porque el Señor, yo creo que el Señor lo único que quiere hacer con nosotros son maravillas. El Señor solamente quiere bendecirnos y entonces es por eso que nosotros debemos de creer en lo que Él dice acerca de nosotros. Dice, en Cristo recibes una nueva identidad más fuerte que cualquier herida del pasado. Hay heridas del pasado que son muy fuertes, hay heridas del pasado que a veces pensamos, no, esto yo nunca lo voy a sanar.
son heridas muy, muy fuertes. Por ejemplo, me voy a tocar este tema que es muy delicado, de algo que acaba de suceder, si no estoy mal, en España. Con Noelia te contaba. Es un tema bastante fuerte y yo me impacté porque Noelia, años atrás, pues yo creo que ella estaba como en un centro de menores, algo así. La cosa es como que el Estado la apartó de su familia. No dicen por qué, la verdad no me metí a investigar así en totalidad. Abusaron de ella. Esto la lleva a ella o sea, abusaron de ella en grupo, ¿me entendés? Y esto a ella la llevó a querer quitarse la vida, ¿verdad? Obviamente es algo muy fuerte, ¿verdad? Lo que ya pasó. Yo creo que nadie tiene la capacidad para venir y decir, ay, no. Claro, es algo muy fuerte, pero a lo que voy es esto, de que resulta que Noelia ya no quería seguir viviendo, se lanza desde, creo yo, un quinto piso y a resultar de que no muere, sino que queda parapléjica. Noelia está enferma no solamente en su mente, sino que físicamente ahora. Eh, a resultar de que ella pide que le concedan la eutanasia. Y a resultar de que se confirmó, o Accedieron. sea, para mí eso es muy impactante porque resulta de que es la primera persona que le conceden la eutanasia por depresión. ¿Me entendés eso? O sea, ahorita yo digo cualquier cosa, cualquier persona, perdón, que tenga depresión va a querer acceder a eso porque la depresión es algo muy fuerte. Entonces yo digo, qué tan dañada podía estar la identidad de Noelia que la llevó a hacer esto. Y por más de que todo el mundo se ofreció a ayudarla, mamá se ofreció a ayudarla, papá intentó legalmente que eso no se diera, Noelia no quiso. Noelia estaba muy segura de lo que ella quería hacer con su vida. Y a resultar de que ayer, ayer fue que sucedió esto, pues le aplicaron la eutanasia. Noelia ya no está. Y es un caso muy impactante, muy triste, porque es ahí donde nos podemos dar cuenta hasta dónde puede llegar el enemigo cuando toca tu identidad, cuando viene y desquebraja tu identidad. Robar, matar y destruir. Literal es eso es lo que el enemigo quiere hacer. Entonces, toco este tema que es muy sensible y tan cerquita que estamos de eso, porque sí, es bastante impactante cómo ahora se pueden dar las cosas de esta forma. Y yo digo, definitivamente se fue sin Cristo, Sí. se fue sin Cristo y todos diciéndole, ay, no, que es una guerrera, que no sé qué. Y yo digo, no, o sea, definitivamente fue porque estaba dañada, porque su corazón estaba desquebrajado. Entonces hay heridas muy grandes que te pueden llevar a tomar decisiones muy fuertes en la vida, pero no hay nada que sea tan grande que Dios no pueda sanar, que Dios no pueda quitar, que Dios no pueda restaurar. Definitivamente, Definitivamente. no es así. No, y sí es algo bien, bien fuerte que considero que tal vez en nuestro medio se vive, ¿verdad? Tal vez a un menor nivel, pero sí, o sea, hay muchas personas que tienen el deseo de morirse, de matarse, ¿verdad? Ujú. Pero sí, o sea, es porque no tienen puesta su identidad en Cristo. Él es el único que puede verdaderamente darte el valor que mereces. Sí. Eh, Tenemos que entender nuestra responsabilidad en la familia, ¿verdad? O sea, creo que tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad en la familia, siendo ya hijos de Dios. Si somos parte de una familia, recordemos que nosotros estamos formando la identidad de alguien más, ¿verdad? Ujú. Sí. Eh, yo creo que eso siendo cabeza, o sea, siendo tu papá, siendo tu mamá, o siendo incluso hermano. O sea, creo que también tú también estás formando la identidad de alguien más, porque Ujú. entre hermanos, ¿ah? ¿Cómo se tratan? Se Ujú. apoyan, se ayudan, se animan, Ujú. o se destrozan, o se burlan, o se critican. O sea,
Entonces, es independientemente cuál sea tu rol dentro de la familia, tú estás formando la identidad de alguien más, ¿verdad? Porque yo creo que si hay algo importante que tener en cuenta que digan acerca de ti, es lo que tal vez posiblemente tu familia pueda decir, ¿no? O sea, Ujú. si hay algo que a lo que le tenés que poner atención o interés es a lo que tu familia pueda decir de ti, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice en Efesios 6:4, padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo la verdad creo firmemente en la corrección, ¿verdad? O sea que como papás tenemos que corregir a nuestros hijos y no dejarles pasar las cosas, no por tener miedo a dañar la relación, no decir las cosas como son, ¿verdad? Ujú. Porque entonces ellos van a perder esa figura de padre, ¿verdad? Porque el padre es el que está para amar, para dar, pero también para corregir, para instruir, para enseñar y para decirte, "Ah, esto no, ¿ah? Esto no es así". Y ponétele que en casa, o sea, lo vamos practicando un poco con la nena, ¿va? Sí. Porque, o sea, Hazel hay cositas que hace que no tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi rol? Decirle, mija no, ¿verdad? Mija no, no lo haga, enseñarle el no, ¿verdad? Y aunque ella intente nuevamente hacer lo que está haciendo, yo como padre tengo que volverle a decir no, ¿va? No, hasta que ella me entienda el no. Entonces, definitivamente sí tenemos que corregir a nuestros hijos, tenemos que enseñarles cuál es la verdad. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Tampoco yo creo que es algo en donde tenemos que agobiarlos y estar ahí encima de ellos diciéndole, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te fuiste para allá? No, sino que es crear una relación de confianza, Exacto, sí. de entender de que él entienda que yo soy Ujú, su padre y que él es mi hijo y que ujú. yo soy responsable de sus decisiones y que obviamente como padre yo siempre voy a querer lo mejor para él, o sea, que mi hijo pueda entender eso, que lo que yo le digo no es por mal, no es por maldad, no es por molestarlo, no es por impedirle que él haga las cosas, no, sino que es porque yo quiero lo mejor para él y yo sé que es lo mejor para él. Entonces, yo creo que tenemos que fomentar esa relación de confianza que yo siento que en muy pocas familias o en muy pocos núcleos familiares existe, No, y es que lastimosamente. fíjate que ahora resulta de que lo que decías, ¿verdad? De venir y decirle no, resulta de que ahora, este, hay, bueno, yo no sé si decirle una modalidad, yo no sé cómo llamarle, pero de que vienen y te enseñan a ti como padre de que no tenés que mencionar esa palabra, o sea, no tenés que decir no, sino que como que, Tenés que dejarlo que él no, no, experimente. no, no solamente eso, sino que como aprender a decirlo de otra forma, quitando el no, ¿me entendés? Entonces yo me quedé así como, ¿cómo así? Mi hija tiene que saber qué es sí Y que es y no. qué es Lo no. que pasa es que ahí es en donde yo siento que el enemigo, o sea, utiliza las corrientes de este mundo Ay, no. para hasta cierto punto engañarnos y hacernos creer que es lo correcto cuando definitivamente vemos a través de la palabra que tenemos un Dios, un Dios tajante, que Ujú. para Dios es sí Pues o no. es no, ¿sí? Sí, Para así Dios, es. Dios no te va a decir sí de una forma diferente, no. Cuando Dios te dice sí, es sí. Ujú. Y cuando Dios te dice no, es no. Es O así. sea, entonces el enemigo lo que quiere hacer es hacerte creer que lo mejor para él es eso. O sea, no imponer, ¿sí? Ujú, Pero como padres a eso estamos llamados. O ujú, sea, a imponer. ujú. Porque somos padres De una forma de respetuosa. una forma respetuosa, obviamente, como dije anteriormente, creando una relación de confianza, Ujú. amando a mi hijo, Sí. ¿verdad? O sea, demostrándole amor, porque no solamente voy a venir a corregirle, a decirle no, o sea, pues, tengo que venir a abrazarle,
Tengo que venir a Ujú. abrazarle, a besarle, a decirle que le amo, a decirle que confíe en mí, que yo quiero lo mejor para él. O sea, no solamente se trata de corregir, o sea, se trata de realmente ser un padre presente Ujú. en todas las áreas que el hijo necesite o que el niño necesite. Entonces, nuestras palabras tienen poder, nuestras acciones dejan marca y nuestro ejemplo forma vidas. Eso es algo bastante impactante. Nuestro ejemplo forma vidas. Yo puedo cumplir el rol de un padre que corrige, un padre que enseña, pero si mi vida no es un modelo a seguir, definitivamente lo que yo le estoy enviando son palabras vacías, ¿verdad? Porque yo no puedo ser un padre que fuma y decirle a mi hijo, mira, no fumes. No, O no se sea, puede. no fumes porque eso está mal. Ok, eso está mal, pero entonces ¿por qué lo hago yo? No, y es que hay un montón que se agarran, mira, no vayas a seguir mi ejemplo. O sea, yo lo hago, pero vos no lo hagas. No se puede. Es inevitable, o Eso sea, no es se puede. Y hasta inevitable. lo mandan a traer las cajitas de cigarro O y cervezas. cervezas. Entonces no se No, puede, no eso es es así. inevitable. O sea, Nosotros como padres somos un ejemplo a seguir de nuestros hijos. Y podría sí, decirte hasta nosotros como hermanos mayores, porque, o sea, yo como hermana mayor, yo enseñé mucho a mi hermana, ¿me entendés? Y hay muchas cosas que yo sé que mi hermana sabe porque yo se las enseñé. ¿Por qué? Porque no que me haya agarrado el papel de mamá o papá, sino es como reafirmar, ¿me entendés? Lo que papá y mamá decían, ¿verdad? En la vida de mi hermana hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que sí, somos un ejemplo a seguir. Y es increíble, pero lo que nuestros padres hacen, nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos los responsables de, como decía, muchas acciones. Yo sé de que no es como quitarle esa responsabilidad a tu hijo, ya tu hijo crece y obviamente vamos entendiendo de que está capacitado, perdón, para tomar decisiones y saber que esas decisiones van a traer consecuencias. Yo lo sé, pero nosotros, toda vez ellos se encuentren en nuestra casa, yo creo que sus decisiones nos competen a nosotros y aun cuando salen, porque imagínate, ya estamos fuera, pero yo sé que nuestros papás siguen pendientes de cada uno de nosotros, ¿verdad? sí. Entonces ese es un gran resultado y vamos terminando, vamos finalizando ya con esto. Y yo creo que una de las cosas más importantes es tener muy firme en este tema de la identidad, tener muy firme lo que Dios dice acerca de nosotros. No va a ser importante lo que tu familia, lo que tus amigos, lo que tus compañeros de trabajo digan de ti cuando eso sea contrario a lo que Dios dice de ti. Entonces no lo tomes y te lo vas a agarrar y lo vas a introducir y te lo vas a creer. Vas a comenzar a actuar como tal. Si eso está lejano a lo que Dios dice de ti, no lo tomes. ¿Por qué? Porque yo creo que esa es una de las formas en las cuales le fallamos al Señor, porque el Señor anhela que nosotros tengamos muy seguro lo que Él dice acerca de nosotros. Dice, no importa lo que tu familia dijo de ti, importa lo que Dios dice de ti. Y si permites que Dios sane tu corazón, no solo va a cambiar tu vida, sino que también va a cambiar la vida de tu Tu familia, familia. porque nosotros somos como, ¿qué te digo? Luz. Luz, ¿verdad? Nosotros venimos y contagiamos, ¿verdad? A las demás personas que se encuentran cerca de nosotros. Entonces, si el Señor cambia nuestra vida, entonces el Señor no solamente se va a enfocar en nosotros, o sea, Él tiene el propósito de que por medio de nosotros eso fluya a más personas, ¿verdad? A las personas que se encuentran cerca de nosotros. Sí, definitivamente yo creo que dejemos entrar a nuestra vida a Jesucristo. Tenemos que dejar entrar Amén. a nuestra vida a Jesucristo. Y si tú nos estás viendo en este momento y no eres una persona cristiana o viste un fragmento y no eres cristiana o eras cristiano y te alejaste, este es un momento perfecto para dejar entrar nuevamente a Cristo Amén. a tu vida, a tu corazón y que Él transforme tu vida y que al mismo tiempo transforme la vida de tu familia, la vida de los tuyos, la vida de tus hijos. Esto es indispensable para poder tener una vida plena y una vida
que avanza, que trasciende, no una vida perfecta, pero sí una vida plena que se puede disfrutar y obviamente Dios quiere hacer cosas grandes en la vida de todos nosotros. Y hemos llegado ya al final de nuestro programa el día de hoy y dejamos pues siempre la invitación abierta para que puedan acercarse a nuestra iglesia. Estamos en Barrio La Democracia, en Morales y Ujú. Zabal, Lluvias de Gracia. Son bienvenidos, con los brazos abiertos los esperamos los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Ustedes van a tener esta invitación siempre, ¿verdad? Siempre pueden venir, con los brazos abiertos los recibimos y vengan a recibir lo que Dios tiene para ustedes. No se queden en casa, no se queden atrás y no pensemos que no necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Así Dios. es, Bien, siempre. aunque estés bien, aunque no te falte nada, hay algo de ti que necesita todo de Dios. Entonces, los bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias a Dios por abrirnos este espacio para poder ser de bendición para ustedes y espero que nos sigan sintonizando todos los jueves a las 7:30 de la noche por medio de Plenitud TV, Canal 51 y por medio de las redes sociales de Plenitud TV, Canal 51 también. Así es, los bendecimos, les amamos y yo sé que el Señor tiene muchísimo más que dar a través de nuestras vidas, así que estén expectantes porque se vienen nuevos temas que son muy interesantes y yo Nuevos sé temas. que Dios va a continuar refrescando nuestra vida con esto. Así que por hoy estamos hasta ahí, ¿verdad? Con el tema de Identidad. identidad. Hemos terminado este tema, pero como les digo, estén ansiosos por querer más del Señor. Así que los bendecimos, les amamos y continuamos en contacto. Amén. Bendiciones. 4 episodios de identidad. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Dios los bendiga.